Vamos a ver el último tramo, que son el apartado 9 y el apartado 10. El apartado 9 a lo que apunta justamente es esa pregunta tan habitual que se nos hace a las personas de filosofía, de ¿para qué sirve la filosofía? O sea, hay como una doble respuesta, ¿no? Una primera respuesta que es literal, y es que debemos decir que la filosofía no sirve para nada, y una segunda respuesta que es la verdadera. Heidegger entiende que esa pregunta, ¿para qué sirve la filosofía?, es una pregunta malintencionada, maliciosa. Porque probablemente a nadie se le pregunta para qué sirve la medicina, o para qué sirve la enfermería, o para qué sirve la economía, o para qué sirve la arquitectura, dando por hecho que son disciplinas que tienen una utilidad y que la filosofía no. Entonces es por eso que la respuesta para qué sirve la filosofía es para nada. Porque justamente tenemos que remontarnos a lo de los primeros apartados. En los primeros apartados se menciona de la incertidumbre ante la totalidad, justamente se habla de la razón instrumental. ¿Qué pasa? Cuando vemos el tema de la razón instrumental es la capacidad que tenemos de usar útiles. ¿Y qué son los útiles o qué son los instrumentos? ¿Sí? Útiles, instrumentos o medios es lo mismo. Son sinónimos entre sí. Puedo usar cualquiera en reemplazo del otro. ¿Qué es lo propio de los instrumentos? Justamente la utilidad. Los instrumentos se caracterizan por ser útiles, por servir para algo. Supónganse, si yo compro una escoba, la compro para bajar el piso, no la voy a comprar porque no, me gustó. Así que déjala ahí de adorno porque mira qué bien que queda la escoba. Es un útil. Entonces, la característica de los útiles es servir. O si me compro un lavarropa, lo uso para, mis ejemplos caseros, ¿no? Para lavar la ropa. No, pero no me anda. ¿Y por qué lo tenés? Mira, de adorno. Los útiles tienen la característica, o los instrumentos tienen la característica de que tienen que ser útiles. Cuando dejan de ser útiles, bueno, se los tira, se los descarta, se prescinde de ellos. Justamente esa es la gran diferencia entre el medio y el fin. ¿Sí? Los fines son cosas que deseamos por sí mismas. Por ejemplo, los valores. Ser libre, ser independiente, ser autónomo, formar una familia. O no, ya no, pero son valores. O sea, no importa, hay valores que pueden ir juntos, hay otros que no, pero son valores. ¿Qué ocurre? Uno los desea por sí mismo, o no los desea directamente, ¿no? O sea, ¿lo deseas por sí mismo o no lo deseas? Pues yo no puedo decir, ¿para qué querés ser libre? ¿O para qué querés tener una familia? No es una pregunta válida. ¿Por qué? Porque tanto la libertad como el formar una familia son fines, cosas que se desean por sí mismas. ¿O para qué querés ser una persona sana? ¿Sí? Alguien puede hacer esa pregunta y otro pone esa respuesta, no, porque el ser sano tiene muchas ventajas, porque si vos sos sano, puedes hacer deporte, puedes hacer esto, puedes hacer aquello. En cambio, si sos enfermo, no disfrutás de la vida, estás encerrado, no sé, lo que fuera. El hecho es que en realidad, ¿y para qué sirve? Cuando se lo aplica a un fin, es una pregunta, digamos, maliciosa. Yo no puedo decir, supónganse, ¿para qué te sirven los amigos? No me tienen que servir para nada. O sea, yo no tengo que tener amigos para cuando los necesite, a ver, vengan a acudirme a mí. O sea, la amistad tiene otros componentes, otros elementos. Independientemente si ese amigo siempre acude o vos acudís con tu amigo, bueno, después habrá otras particularidades. Pero no porque sea tu amigo está obligado o te tiene que servir. Tiene que ser útil tu amigo, ¿no? Esa idea de ¿para qué te sirve el amigo? Tiene que ser, ¿para qué te sirve tu pareja? ¿Para qué te sirve un perro? Una pregunta malintencionada. Se relaciona cuando en el punto 3 se habla de la diferencia entre la razón instrumental y la razón teleológica. La razón teleológica es la razón que piensa en los fines. Entonces, cuando diferenciamos entre la razón teleológica, la razón que piensa en los fines y la razón instrumental, ¿qué ocurre? En realidad hay una jerarquía lógica. La razón teleológica tiene que organizar y dominar la razón instrumental, porque yo tengo que usar los medios, ¿sí? Los instrumentos, como elementos, ¿sí? Que me sirvan para llegar a un fin. Quiero independizarme.
bueno, para independizarme tendré que conseguir un trabajo que me permita pagarme un alquiler, pagarme la cuota de una casa, o sea, algo que me permita poder vivir solo. Entonces ahí aparece un medio que está en función de esa razón instrumental. O quiero estudiar. Y bueno, para estudiar, aparte de anotarme en la universidad, tengo que decir, bueno, voy a disponer, me voy a organizar de tales horarios y tales días en la semana para leer y, bueno, las materias que estoy cursando. El fin me organiza los medios, me organiza los instrumentos. Y es válido, o sea, es de esa manera que funciona y debe funcionar. Pero el problema que tenemos en nuestra sociedad actual es que la razón instrumental ha cobrado dominio, ha cobrado predominio sobre la razón teleológica o la razón de fines. Y entonces, ¿qué ocurre? Todo se achata, todo se nivela en una razón instrumental, y cuando todo se achata y se nivela en una razón instrumental, todo tiene que servir. Y entonces aparecen cuestiones como lo que les decía recién, de ¿para qué te sirve tener novia o tener novio? ¿O para qué te sirve tener un perro? ¿O para qué te sirve ser independiente? ¿O para qué te sirve, no sé, ser una persona correcta? O sea, yo no me tengo que plantear, supónganse, para qué me sirve ser correcto. No es que me tiene que servir ser correcto. Es un deber ser, es un valor, ¿sí? La corrección, ser una persona que no incurra en faltas o en cosas, digamos, que terminen molestando a los demás, ¿sí? a mi comunidad. Tiene que ver con un valor, no tiene que ver con qué me sirva, a ver qué provecho le puedo sacar a ser correcto. Si no le puedo sacar ningún provecho a ser correcto, entonces no soy incorrecto porque tal vez de eso saco ningún provecho. No. ¿Qué ocurre cuando aparece eso? La racionalidad instrumental aplana todo, arrasa con la racionalidad, o sea, la razón teleológica, que es la razón que piensan los fines. O sea, cuando yo pienso decir, bueno, a ver, dicen, quiero ser enfermero. Den una respuesta de decir, bueno, quiero ser enfermero porque quiero ayudar a la gente, o quiero ser enfermero porque me gustaría ganarme la vida de esa manera. Bueno, perfecto. Pero en realidad es un fin. ¿Por qué? Porque hay una cuestión vocacional ahí. Ser enfermero no es lo mismo que ser contador. O sea, hay una manera de actuar, un rol social que no es el mismo que el que tiene el contador. Y bueno, porque hay un elemento vocacional, hay algo que no puede ser explicado en un para qué sirve. Entonces, cuando se pregunta para qué sirve, o cuando se rebaja a los fines, a algo para qué sirve, la típica, ¿no? ¿Para qué vas a ser correcto? ¿Para qué vas a obedecer a las leyes si nadie las cumple? ¿Qué ocurre ahí? En realidad, se pierde esa distinción que hay entre la razón de fines y la razón instrumental. Y si todo lo miramos desde la razón instrumental, se achatan y se pierden los fines. Nos animalizamos. ¿Sí? No hay diferencia entre el hombre y el animal. Y no sé si no, en ese sentido no estoy siendo injusta con el animal, porque los animales no solamente actúan, creo, esto es una opinión mía, solamente por utilidades. Bueno, pero bueno, vamos a decir de una manera simplista que sí, ¿no? ¿Qué ocurre? Nos animalizamos, no desaparece el horizonte de vida propiamente humano. Tener valores, tener aspiraciones que no son tangibles a utilidades, tangibles a beneficios, es algo propio del hombre. Tener un horizonte que sea un valor que no sea tangible a un beneficio es algo propio del hombre. Es decir, querer ser libre, aunque pierdas la vida queriendo defender tu libertad, es un valor. Y lo doy con un ejemplo que no es necesariamente ir a la guerra para ser libre. O sea, supónganse que viene un asaltante y me amenaza la vida, ¿no? Y me dice, bueno, a ver, ponete de rodillas y dame todo. Yo puedo ponerme de rodillas y decir, bueno, a ver, le entrego todo y que se vaya. O puede que me impere en mí más mi sentido de libertad y me ponga a pelear con el tipo o de huir del lugar. Aparte que son comportamientos basales, neurológicamente no los medimos demasiado. O sea, reaccionamos y punto. Pero yo le estoy dando un peso a mi libertad que va más allá de los 5 minutos de que el tipo se agarre, se lleve todo y me deje en paz. Y lo que ocurre ahí es que la persona en realidad que reacciona frente al asalto no piensa en los 5 minutos.
porque entiende que esos 5 minutos pueden no ser 5 minutos. Entonces, está privilegiando su libertad por sobre su vida. O sea, para seguir vivo y perder la libertad, prefiere morir, pero defender la libertad hasta el último momento. O sea, los valores hacen que yo le ponga sentido a mi existencia, que le dé una orientación a mi existencia, que le dé una significación a mi existencia, es decir, que no me sienta vacío, que yo, a ver, no haya recorrido el tiempo y diga, ay, a ver, pasaron tantos años y no tengo un auto, ay, qué fracasado. La amiga Guandanara y tiene de todo, ¿no? Y yo no tengo un auto. Guandanara le habrá dado sentido a su vida de alguna forma. Yo le di sentido a mi vida de otro. Ojo que a veces hay mucha gente medio psicopateadora que hace con esas cuestiones, ¿no? Tratar de hacer sentir a la gente mal porque no han logrado determinados objetivos económicos. Y en la vida no son objetivos económicos solamente, ¿no? Hay fines morales, hay una realización como persona que va más allá después de qué tenés económicamente o no. ¿A qué viene a cuento de esto? Porque justamente lo que va a insistir Heidegger es que esa pregunta de ¿para qué sirve la filosofía? Es una pregunta malintencionada o tendenciosa porque justamente rebaja la filosofía a la postura de inútil. Y no podemos rebajar la filosofía a la postura de inútil, no podemos tratar a la filosofía lo mismo que si alguien me dice, no sé, voy a adoptar un hijo o voy a tener un hijo. ¿Y para qué te sirve tener un hijo? Porque tener un hijo es un fin. Sí, es algo que se desea por sí mismo. O no se desea, ojo, no todo el mundo está obligado a desear los mismos fines, no me malinterpreten, pero son fines. ¿Sí? Desear tener un hijo o no desear tener un hijo son fines. Nadie le puede preguntar al otro para qué te sirve tener un hijo. Porque es una pregunta desubicada y malintencionada, de reducir a la razón instrumental algo que no es instrumental. Porque ¿cuál es lo peligroso de la pregunta? Que yo digo, bueno, ¿para qué te sirve tener un hijo? Alguien me puede responder, también de manera instrumental. Y un hijo me sirve porque voy a cobrar X plan. O un hijo me sirve porque cuando sea viejo me va a cuidar. Esa era la respuesta que te daban antes. Estilaba que tuvieran muchos hijos las personas que trabajaban en el campo porque yo con todas las tareas rurales los hijos. Entonces, ¿ahí qué ocurría? Se perdía un poco, se distorsionaba la idea de si tengo un hijo porque deseo al hijo como un fin en sí mismo o lo estoy teniendo porque me produce una utilidad tener un hijo. Entonces, eso está lo malintencionado de esa pregunta. Porque lo peor de esa pregunta, de cuando pregunto ¿para qué sirve algo que es un fin? O sea, que por ende no me tiene que servir para nada, lo más peligroso no es que me respondan que no sirve para nada. Lo más peligroso es que me empiezan a responder que sirve para algo. ¿Por qué? Porque estoy desnaturalizando al fin. Entonces, la primera parte del apartado habla de eso, ¿no? De que como la filosofía es un fin en sí mismo, es una pregunta malintencionada, chicanera, ¿no? Y que tenemos que responderla literalmente. No sirve para nada. ¿Por qué? Porque los fines no deben servir para nada. Ahora bien, el apartado tiene una segunda parte, que es la parte en donde les dice, bueno, no tiene una utilidad la filosofía, pero sí tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido de la filosofía? Y en parte acá se complementa con el apartado 10, que es criticar lo establecido, es el gusto por lo complejo, es tener un pensamiento crítico, un pensamiento autónomo, tener, digamos, una capacidad valorativa, ¿sí? Poder juzgar, digamos, de acuerdo a valores y no mecánicamente. Para eso me sirve la filosofía, para realizarme como persona, en el pleno sentido de la palabra persona, para realizarme como ser humano. Yo le pondré extras a ese ser humano, pero en principio para justamente realizarme en esa diferencia entre el hombre y el resto, está en la naturaleza. Yo soy hombre porque sé que puedo tener estos valores. El árbol no creo que tenga valores, porque no entra dentro del ser árbol tener valores. En cambio, entra dentro del ser hombre tener valores. Entonces, bueno, la filosofía sirve para pensarnos todo eso, ¿no? O sea, para reflexionar, pensar, analizar la realidad, criticarla, transformarla. Ahí el texto les relaciona con un autor que se llama Feyerabend, que en realidad es un epistemólogo, es decir, es un especialista en filosofía de la ciencia, y que compara de una manera polémica
digamos, la prostituta que no sabe de filosofía dice, bueno, puede prestar muy bien sus servicios. En cambio, la que sepa de filosofía va a tener un plus, va a tener un extra, va a poder dar un servicio de otra calidad. Al margen de que me desagrada, ¿no? O sea, y creo que es polémica a propósito, la frase a lo que apunta es que la ciencia, que no se valga de la filosofía, puede perfectamente seguir métodos, seguir investigaciones, ¿no? Pero en cambio una ciencia que se nutra de la filosofía o que se complemente con la filosofía puede establecer nuevos paradigmas, puede establecer nuevas relaciones dentro del mundo científico, puede inclusive generar nuevos descubrimientos, etc. Es decir, se amplía de lo que se denomina ciencia normal. Ciencia normal es la ciencia de aplicación. Dentro de la ciencia se habla de ciencia de investigación y ciencia normal. La ciencia de investigación es la que todo el tiempo está probando cosas nuevas. Supónganse lo de las vacunas. Los investigadores de la vacuna son gente que se dedica justamente a buscar algo nuevo, ¿no? Entonces, a ver, desarrollaron X vacuna. Pero ahí no queda la cosa en la ciencia de investigación. En la ciencia de investigación se sigue tratando de desarrollar y mejorar la vacuna. Se sigue desarrollando. En cambio, la ciencia normal es la ciencia de aplicación. Es la aplicación de la vacuna. Sin preguntar más allá. Si está bien, si está mal, si podría ser mejor. Bueno, la aplico y punto. O sea, la ciencia normal aplica, o la ciencia normal tiene que ver con decir, bueno, a ver, una persona necesita hacerse un análisis de sangre para saber qué valores endocrinológicos tiene. Bueno, ahí se aplican los métodos conocidos, eso es ciencia normal. ¿Sí? Se aplica lo que ya conocido. No se está esperando descubrir algo nuevo, ni investigar en algo nuevo. Entonces, lo que nos dice Feyerabend, una ciencia que no se valga de la filosofía, bueno, va muy bien para lo que es la ciencia normal, pero no para la ciencia de investigación. La ciencia de investigación necesita de la filosofía porque la filosofía le permite comparar paradigmas, establecer nuevas preguntas, ampliar el horizonte, entonces me permite hacer nuevas investigaciones. La ciencia normal no. Y ahí se cierra el apartado.